saben más. Nosotros tenemos motivos para festejar y sabemos que la risa es revolucionaria, como nos dijo el compañero ecuatoriano, pero que el árbol no nos impide ver el bosque. Un tigre herido es más peligroso que un tigre que no está herido. Entonces, ya he anunciado una marcha contra el fallo de la Corte para el viernes que viene. No es solo la marcha. Entonces, ¿qué medidas suele tomar el kirchnerismo? Nosotros ya lo sabemos, profundizar. Y ustedes saben que yo vengo hablando mucho de los aborígenes. Aborígenes significa originario, no sin origen. Esto quiero hacer una rectificación a unas palabras mías que me fueron observadas. Vi hace poco la película Casas Quemadas, donde es la historia de Massa y es el combate que este héroe hizo del mal de Chagas Massa. El mal de Chagas Massa lo llaman el mal de la pobreza. Massa con Z. Sí, Massa con doble Z, era Tano. Ahora tenemos el de Macri Massa. Sí, no el de Masita, el de Massa. Entonces, abarca, digamos, toda una zona que es una gran parte de nuestro país y abarca también zonas de Latinoamérica, pero respecto a nuestro país es un mal endémico. El gobierno se preocupa por esto, hay medidas contra el efecto de esta enfermedad, pero no hay medidas contra sus causas. Las causas son económicas, las causas es la pobreza. Ahora, las causas con el tema de la pobreza, ¿pueden los gobiernos provinciales que suben con compromisos con los sectores del poder locales hacer frente a esta situación y remediarla? Yo pienso que no pueden, aunque sean de nuestro signo, no pueden porque les harían la vida imposible y los derrocarían mucho más fácilmente de lo que podrían derrocar a un presidente constitucional. Yo creo que es una empresa que tendría que tomar el movimiento nacional. Hablé en otra oportunidad de los temas que a todos ustedes les encanta, el tema jurídico, en el sentido de que no tenemos ley de impuesto de herencia. Esa la sacó Martínez de Oz cuando le tocó heredar. Entonces, hay que restablecer la ley del impuesto de la herencia porque la tienen todos los países desarrollados. Y el cobro del impuesto a la herencia, que cuando regía era en dinero, tendría que ser en especie, especialmente en tierras. Y en esas tierras poder instalar a las comunidades aborígenes. Vuelvo a repetirlo para que no haya equívocos. En todos los diccionarios figura aborigen, originario de un lugar. Entonces, ahora, ¿qué poder tendría que tener este gobierno para mandarse una campaña de inclusión a 900.000 aborígenes que hablan, conservan su lengua, no sus tradiciones, porque están muy reventados con 500 años de una pata europea sobre la cabeza, y sobre los 20 millones restantes son los cabecitas negras? Es decir, ahí la movida tendría que ser muy fuerte. En un análisis muy interesante que envió el compañero Lido, sugirió que el 17 de octubre no hubiera sido posible sin la movilización. Pero el 17 de octubre, es decir, pero no hubiera existido, posiblemente, o por ahí, no sabemos, por ahí hubiera existido, una movilización que fue hace más o menos 60 años. ¿Hoy es suficiente? Bueno, yo diría, sería un buen comienzo, pero yo no sé qué medidas tendría que tomar nuestro movimiento como para poder sostener la inclusión social de gente que está aculturalizada, porque lo que no tienen es la cultura originaria, salvo aquellos que conservan su lengua. Esto era lo que quería decir. Ahora comienza otra batalla que va a ser más dura, que el kirchnerismo va a seguir profundizando, que va a requerir más esfuerzos, que va a requerir que el Estado justicialista tenga más recursos económicos. No es suficiente eso, pero que tenga más poder económico.
Clarín es una punta de lanza cuyas redes se extienden a todo el mundo occidental, pasando por la soja, pasando por el agua, pasando por las armas, pasando por todo lo que sabemos que es No, me indicaron antes de los 5. Entonces, lo que pido es que tengamos en cuenta este pensamiento que tendría que ser estratégico. Erradicar un mal endémico no es un problema médico, es un problema que toca lo económico, lo cual implica una política, y para poder tener una buena política hace falta una adecuada filosofía, es decir, un pensamiento estratégico. Hay 10 años, tenemos que pensar 10 años de gobierno para ver la posibilidad de integrar a todo un sector de la comunidad, los aborígenes, que son ciudadanos argentinos y también son ciudadanos aborígenes. Gracias.